Amados hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. Reciban como siempre los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Y dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es la palabra de Dios, amados hermanos. El título de este mensaje es: Dios no tienta a nadie. Dios en el principio estableció un perfecto ordenamiento de todo lo creado. Estableció límites y proveyó leyes naturales y morales a sus criaturas para ser obedecidas. Con la entrada del pecado en el mundo, debido a la desobediencia y a su palabra, surgió la posibilidad de caer vencido por las tentaciones. Habiendo un tentador y un ser potencialmente tentado, entonces el ancho camino del pecado se hizo muy amplio, alcanzando a todos los descendientes de Adán y Eva. Cuando alguno de nosotros es sorprendido en una tentación en la cual ha caído, las justificaciones son múltiples y muy variadas. El hombre común e incluso un cristiano cualquiera recurren a diversas excusas para tratar de justificar y explicar su conducta. Muchísimas veces es muy difícil asumir el error. El reconocer la verdadera causa de la caída es más difícil aún. Es que el ser humano entiende el mundo de acuerdo a su perspectiva e influye, por supuesto, sus paradigmas y visión del mundo y de todas las cosas, con las cuales ha sido formado desde niño por los adultos que hay a su alrededor. Dependiendo de la cultura propia, para muchos será completamente normal y sano practicar ciertas conductas, y para otros, de otras culturas, será malo o aberrante. Pero ¿quién pone límites a los distintos pensamientos de los hombres de las distintas épocas y culturas? ¿O todas las opciones son válidas de practicar dependiendo del lugar y tiempo donde te encuentres? ¿Puede el hombre justificarse a sí mismo? Son preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Dios es el creador del universo y de todas las cosas visibles e invisibles. Claramente hay sabiduría en el micromundo y en el macrocosmos. Es imposible que esto surgiera al azar, como hoy nos engañan con sus libros de textos de ciencia que nos dicen: si no hay Dios, no hay nadie para rendirle cuentas. Por tanto, cada uno puede hacer lo que mejor le parece. Durante el último siglo hemos sido engañados desde el colegio a percibir el mundo como algo surgido al azar, sin Dios ni propósito. Pero esto es absolutamente falso. Claramente hay un Dios y es el legislador universal que ha puesto en funcionamiento perfectas leyes físicas, bioquímicas, fisiológicas, biológicas, astronómicas, etcétera. Y por supuesto ha establecido también leyes morales a seguir de acuerdo a su santidad y soberanía. No hemos llegado a este mundo, amados hermanos, por azar. Debemos de entender de que todo fue creado para obedecer al Creador. También Dios tiene el control de todo lo que existe. Y si bien hoy día permite el mal, lo hace porque tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios dio una salida por gracia para todo el pecado del mundo: su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el mal tiene sus días contados y llegará el tiempo en que ya no existirá más. Y hasta la tierra, este sol, esta luna ya no existirán más.
Dios tiene el control de todo. Tú creas o no creas en Dios, en realidad, para el funcionamiento de todo, eso no importa. Dios sigue existiendo igual y algún día todo ser humano, crea o no crea, dará cuentas a Dios de sus actos y de cuántas veces fue vencido por sus tentaciones. Más vale darse cuenta hoy que hay un Dios sobre todas las cosas y ese Dios tiene un plan maravilloso de rescate para todo aquel que ha caído vencido en innumerables ocasiones bajo sus tentaciones. Y Dios provee una solución real, fiel y verdadera para todo aquel que reciba en su vida la soberanía y justicia de Dios. Como cristianos tentados en todo tipo de tentaciones, no estamos llamados a la autojustificación ni dar nuestras opiniones egoístas del tema. Estamos llamados a la fe y obediencia al Dios Todopoderoso y Amo del mundo a través de su Hijo Jesucristo. Entendemos que la tentación en sí no es pecado, pues Jesús, siendo Dios hecho hombre, fue tentado en varias ocasiones. Lo que sí es pecado es sucumbir, caer vencido ante la tentación que nos lleva a acciones pecaminosas. La palabra de Dios nos asegura que el mismo Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Esta es una verdad que nos tranquiliza en cuanto a la fidelidad de Dios para con nosotros, criaturas débiles, pues podemos andar por el mundo tranquilo en cuanto a que nuestro Dios creador no nos tentará a practicar el mal para después desecharnos por infieles. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Qué bueno que Dios no nos tienta. Qué bueno que él no tenga engaños hacia nosotros, que no haya en él palabra engañosa o seductora que nos haga caer en una trampa. Qué bueno que Dios no nos ponga trampas ni sea el autor de ocasiones de caer. Todo lo que hace Dios es bueno y en gran manera, y ni sus promesas y sus palabras son engañosas. Hay muchas cosas y verdades que no sabemos o no comprendemos aún, pero esto tiene buenas intenciones de parte de Dios. Dios es fiel y no es el que origina tus tentaciones ni es el causante de que estés asediado de tentaciones. Hay una incompatibilidad entre Dios y el mal. Y por otro lado, hay una entera responsabilidad del pecador cuando sucumbe a sus tentaciones. Esto es lo importante, no echarle la culpa a Dios de las consecuencias provocadas por haber caído en tentación. Dios es santo y puro, tanto en sí mismo como en sus obras, y no puede inducir al mal ni ser el origen de algún mal, como suponen muchos diciendo, ¿por qué hay sufrimiento si Dios es bueno? Decir que Dios tienta es contradecir lo que nosotros sabemos de Él. Más bien, Dios es fiel. Si se entiende en sentido amplio de someter a una prueba, en este caso, Dios puede tentar. El autor sagrado de Santiago quiere decir que por el hecho de ser Dios santo, es incapaz de querer el mal y tampoco de inducirnos al mal. Desde que Adán y Eva pecaron en Edén, los seres humanos le echan la culpa a Dios o a otra persona de su pecado. Cuando Dios enfrentó a Adán con su primer pecado, la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste para que estuviese conmigo me dio del árbol y por eso lo comí. Dejemos de echarle la culpa a Dios o a otros de nuestros errores y sufrimientos. En la actualidad, poco se habla de Satanás o se niega su existencia. A Satanás se le define como un ser místico de historietas y que no es real. Las huestes espirituales de maldad
que nos habla la Biblia y que acompañan al maligno en su accionar, también en la actualidad poco o ninguna importancia se les atribuyen los sufrimientos humanos o en la maldad que hay en el mundo. Parece incluso que se le culpara a Dios, y entre comillas, si existe, dicen ellos, del sufrimiento y de toda la suciedad que vemos en todos los sitios y regiones de la tierra. La realidad es de que somos tentados por el diablo. Esa es la realidad, amados hermanos. Todos somos tentados por el diablo, el adversario de Dios y de la humanidad. La palabra de Dios dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 3, versículo 5. Satanás es conocido como el engañador o el tentador. Es el más poderoso de los espíritus malignos. Es el enemigo de nuestra alma al tentarnos a pecar contra Dios, haciendo de esto su oficio, y esto ocurrirá hasta que se produzca la segunda venida de Cristo. Satanás afecta con su poder espiritual a todo el mundo, generando mayor desobediencia a Dios. Dios dice en la palabra de Dios en Efesios 2, de los versículos 1 al 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás actúa en los hijos desobedientes a Dios. Satanás es el gran enemigo del alma. Dios nos anima, Dios nos exhorta cuando dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. También dice Dios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás usa diferentes formas para tentarnos y alejarnos de la comunión con Dios, sabiendo que el pecado nos separa de Dios. Desde el Edén nos anima a la desobediencia a la palabra de Dios, nos seduce a la inmoralidad sexual, anima a que amemos a otras cosas o a personas antes que a Dios, nos anima a amar el dinero y a delinquir y robar, infla nuestro orgullo y nos insta a murmurar. Satanás quiere vernos destruidos y que nos alejemos de Dios y perdamos todo lo bueno que tiene Dios preparado para nosotros. Tiene planes precisos, lo que la palabra de Dios dice, maquinaciones para hacernos caer. Uno de ellos afecta nuestros sentimientos para que no perdonemos a otros nuestras ofensas. Tiene un plan poderoso con el anticristo, incluidos grandes milagros visibles para engañar al mundo con este personaje. Y el anticristo es un inicuo, como dice la palabra de Dios, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, es la cabeza de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y cómo lo podemos enfrentar? ¿Cómo enfrentar a Satanás? Dice la palabra de Dios, vistiéndonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, debemos de tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir al diablo en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que debemos de reconocer es que el hombre mismo es el responsable por sus propios pecados. No hay que culpar a Dios ni a otra persona. El hecho que haya caído vencido por el diablo no le exonera de la culpa. La tentación procede de su propia concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? Es decir,
el deseo fuerte, el deseo engañoso. El hombre es atraído, el hombre es seducido, el hombre es arrastrado, el hombre es halagado, llevado y finalmente cebado. Así como el pez es atraído por la carnada, así el hombre también es atraído por la inmoralidad y sus malos deseos. El pecado siempre está presente para lanzarse sobre su víctima, quien lo permite autojustificándolo. Por ejemplo, Eva fue arrastrada por las palabras del tentador y luego la atracción de la fruta prohibida por la palabra de Dios sirvió de carnada o de cebo. Entonces vemos que su pecado se desencadenó con su propia concupiscencia o deseo. Si ella no lo hubiese deseado, no hubiese pecado. Adán cayó vencido por la seducción de su mujer, pero también por su propio deseo de probar. Siempre debemos de recordar que Dios ha puesto en el pecador la conciencia de que la fuente del mal y del pecado está en el fondo del corazón. Pero el problema que hay en el mundo actual es que no se entiende que la tentación viene del diablo y del corazón del hombre. Y le echan la culpa a la sociedad, al Estado, al gobierno de turno, etcétera. Mientras no se sepa identificar el origen de las tentaciones, no se podrá llegar a Cristo ni corregir lo que está malo en su esencia, ni habrá conciencia de la necesidad de un Salvador y restaurador, y se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lo que está malo no puede hacerse bueno por sí mismo. Amados hermanos en Cristo, nosotros necesitamos la ayuda de alguien que con poder lo cambie todo y lo transforme. Lo cierto, amados hermanos, es que necesitamos a Cristo. La verdadera causa de la tentación al mal es la propia concupiscencia, aquella perversa inclinación al mal que es causada en el hombre por el pecado original, la cual permanece en el hombre incluso después del bautismo cristiano. La concupiscencia atrae y seduce al hombre, así como una prostituta atrae con sus atributos corporales para seducir a los hombres. El pecado es un camino en donde se va del deseo al placer consumado, pasando por el consentimiento y termina produciendo al corto o largo plazo los múltiples efectos del pecado consumado. Se trata del pecado totalmente desarrollado a través de un camino o un proceso que involucra el nacimiento de la tentación al hacer vivo el deseo, dándole forma y también dándole tamaño, que crece y cuando llega a su pleno desarrollo, produce su fruto. El fruto del pecado consumado es la muerte. El fruto del pecado es la muerte espiritual del alma, que es privada de la comunión con Dios, y la muerte eterna en el infierno para todo aquel que no se arrepienta de sus pecados. Y la única solución para el hombre pecador es Cristo. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien murió por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, porque Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, amados hermanos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Dios los bendiga, amados hermanos. Amén.